Usted es un hombre y una mujer nacidos de nuevo. Tenemos una vida nueva dentro de nosotros. Somos hijos de Dios. Somos su pueblo. Jesús es nuestro Señor. Dios quiere usarnos para grandes cosas, transformarnos, llevarnos hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Y mientras vamos en ese proceso, que seamos luz para el mundo. Muy bien, continuemos entonces, familia. Volvamos a Amós 8:11. Mientras la iglesia de Jesucristo no entienda, ¿sí?, que el liderazgo del Espíritu Santo es lo que debe dominar la iglesia, nosotros entonces vamos a experimentar siempre esterilidad e improductividad. Cuando yo me hice misionero y salí al mundo, por allá en los años 82, yo me hice misionero en el año 72. Fue una escuela importante, vital, pero en el año 82, cuando yo salí a las naciones, ¿sí?, yo empecé a tropezar con muchas cosas, tanto en mi vida personal como en las culturas a donde yo iba. Había cosas que yo no comprendía. La verdad es que yo no estaba preparado, pero acepté el desafío del Espíritu Santo de Él prepararme a mí. Y he encontrado 3 falencias, si usted quiere llamarlo, que tuvieron todos los misioneros que salimos al mundo, que tuvimos todos los misioneros que salimos al mundo durante toda esa década. En primer lugar, un desconocimiento grande del poder, de la intimidad, de la comunión con el Espíritu Santo. En segundo lugar, un desconocimiento total de la teoterapia de Dios Papá. Fuimos a hablarle a las naciones acerca de Dios, no de un papá que había venido y había enviado a su hijo y está cercano al corazón de cada ser humano. Y en tercer lugar, se me olvidó. No, mentiras. El no comprender que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. El tener simplemente una vida de oración, entendiendo que oración es hablar con Dios en cualquiera de sus niveles, pero nosotros en el nivel más básico nunca ascendimos a una vida, ¿sí?, que nos llevase a ser adoradores en espíritu y en verdad. Yo le decía a los que dirigían el CENETI en Colombia años atrás, que yo enfocaría mi atención en la formación de todos estos misioneros en esas 3 áreas. Conocimiento de la teoterapia de Dios Papá, de su relación con Dios Papá. En segundo lugar, en la plenitud y en el poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, en convertirlos en verdaderos adoradores. Yo fui diseñado, moldeado para ser un activista de la Gran Comisión. Y por eso fracasé de muchas maneras. Mi vida era una vida estéril. Hubo muchos resultados, sí, pero nunca satisfactorios, nunca, jamás. Mire, yo recuerdo que en Madrid, cuando nosotros llegamos ese primer año, hicimos una reunión cuando pasó el doctor Néstor y con unos peregrinos, venían ya de Israel, hicimos una reunión en un hotel. Fueron como 400 personas, pero fue la única vez que vimos ese número. Nunca más después, en todos los años que estuvimos en España, los 4 misioneros que estábamos volvimos a ver esos números, nunca más. ¿Por qué razón? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en la formación de nosotros como misioneros? Y déjenme decirles, hijos de Dios, estas 3 necesidades son una necesidad vital para todo hijo de Dios. No solamente por ser siervos, con mayor razón.
Porque si usted lee, por ejemplo, el libro Los Hechos, y sería bueno que hiciera un estudio del trabajo del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, porque en vez de decir Hechos de los Apóstoles hay que decir Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles para cumplir la gran comisión y extender el reino de Dios. Y ese libro se enfoca en primer lugar con Pedro y Juan, que eran los apóstoles para el pueblo judío. Y a partir del capítulo 10 se enfoca en Pablo, que era el apóstol de los gentiles. Cuando Juan, el apóstol, muere en muere en Éfeso, después de su exilio a Patmos, había más de 200 iglesias en el Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy se llama Turquía asiática, porque hay un pedacito de Turquía que está en Europa, que es Estambul. ¿Cómo lograron todo eso ellos? Yo sé que eran momentos de persecución. Una iglesia empobrecida como la de Esmirna, porque ustedes saben que ellos fueron víctimas de todos los cazarrecompensas. Cuando usted denunciaba a un cristiano y el imperio lo pillaba, entonces le daban a usted el 10% de las propiedades de esa persona y el imperio se quedaba con el 90%. Y entonces, claro, empobrecieron a Esmirna. Y ellos decían, somos pobres. Y el Señor les dijo, no, ustedes son ricos. Fueron 10 grandes persecuciones que tuvo el cristianismo en los primeros 300 años. Pero iglesias como Esmirna, como Filadelfia, fueron limpiadas, porque la persecución convierte el corazón. Nos obliga a orar, a arrodillarnos, a buscar a Dios. Y eso lo hizo Esmirna. Y fue una iglesia muy amada por Jesús. Lo mismo que Filadelfia. Ustedes saben que las únicas palabras que Jesucristo le dirigió a su iglesia después de la resurrección, de estar él resucitado, fueron las que fueron consignadas en el Apocalipsis capítulo 2 y 3. Recuerden, la iglesia fue fundada en Hechos 2. Ya el Señor hacía 10 días que se había marchado al cielo y no ha regresado. Va a regresar en nuestra generación. Sí. Pero él, las únicas palabras que le habló a su iglesia aquí en esta tierra, aquí, fue en Apocalipsis 2 y 3, cuando a través de Juan le dice escribe, y escríbele a ellos. Y lo único con lo que él termina, y 7 veces lo repitió, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y él entonces nos redirecciona hacia el liderazgo del Espíritu Santo. Y nos pide que lo oigamos a él. Cuando Jesús se transfigura en el monte famoso aquel, que suponemos que es el monte Hermón, aparecieron Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y él les estaba contándoles todo lo que iba a suceder en su futuro cercano hasta llegar a morir en Jerusalén. Los apóstoles, cuando vieron eso, lo vieron transfigurado con esos vestidos resplandecientes como de sol. Aunque nunca ningún ser humano, ni ellos siquiera, tuvieron la visión de Jesús tal como la vio Juan en Apocalipsis capítulo 1. Un Jesucristo en su gloria. Nadie ha visto más a Jesús como lo vio Juan esa vez. Ha sido la manifestación de su presencia a un ser humano como nunca antes y como no lo ha sido hasta el momento. Algún día nos encontraremos con él y lo veremos exactamente como Juan lo vio. Fue tan impresionante
tan impresionante ese encuentro con Jesús de Juan, y no por la edad, porque Juan era un hombre maduro, era un hombre mayor, pero era un hombre maduro en la fe. Él amaba, conocía a Jesús, convivió con él, lo siguió, sobrevivió a todos los apóstoles. Fue el último en morir. Dejó una iglesia nutrida en Asia Menor, dejó discípulos tenaces, que fueron la siguiente generación que dominó el siglo II de la historia de nuestra fe, del cristianismo. Y Juan vio a Jesús glorificado como nunca nadie lo ha visto, ni siquiera en la transfiguración, porque él estuvo en ese monte con Jesús y lo vio resplandecer como el sol. Sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve. Y Juan entonces, cuando se encuentra con Jesús, o Jesús lo encuentra a él en Apocalipsis capítulo 1, Juan se desmaya. Y el Señor tiene que tocarlo y darle fuerzas extraordinarias para levantarlo. Y déjeme decirle, muchas gracias por haber orado por mí, por mi salud. Y quiero decirles en el nombre de Jesús, ese sábado que yo estaba en el hospital en República Dominicana, yo sabía que muchos de ustedes estaban orando por mí. Hubo vigilias por mí. Ustedes levantaron sus manos al cielo por mí. Pero me sucedió algo extraordinario. Muy extraordinario. Yo sentía como las ráfagas de oración de ustedes en mi cuerpo. Me sentía revitalizado. Me sentía energizado. Yo decía, gracias. El Señor me enviaba energía, fuerza, poder, y era por las oraciones de ustedes. Y de todo corazón les digo, muchas gracias. El Señor entonces toca el hombro de Juan, lo levanta, lo pone en pie y empieza a darle esta revelación tan espectacular que es el libro del Apocalipsis. Volviendo al tema de la transfiguración. Entonces, el Padre se manifiesta. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. A Él tienen que oír. No porque el Antiguo Testamento, la ley y los profetas han pasado de moda, sino que es que el Hijo tenía ahora mismo todas las palabras de Dios que comunicarnos. Esa era página pasada. Y hoy por hoy, esa voz, Jesús se la dio a su espíritu. Usted tiene que entenderlo y comprenderlo. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que hablar, a quien usted tiene que escuchar. Pero no se le escucha con oídos físicos, se le escucha con el corazón. Se le escucha cuando usted entra en comunión con Él. Jesús le dijo a Nicodemo cosas muy específicas. Le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Luego le dijo, todo el que nace de nuevo puede ver el reino de los cielos. Él nos devuelve la capacidad que los progenitores de nuestra raza, Adán y Eva, perdieron hace miles de años. Cuando quisieron y por voluntad propia se separaron de Dios, siempre se embrutecieron sus sentidos espirituales. Ellos murieron espiritualmente. Y a partir de ese momento, el hombre le ha tenido miedo a la voz de Dios. Oí tu voz, dijo Adán, y nos escondimos. El pueblo en el desierto, Dios les habló desde la montaña.
Y el pueblo sintió miedo. Y dijo: Moisés, entiéndase usted con él y nosotros nos entendemos con usted. Siempre ese afán de andar buscando intermediarios, en vez de tener un cara a cara con él, que es a lo que él nos ha llevado. Él nos devolvió esa capacidad. Pero nuestros sentidos espirituales tienen que ser desarrollados. Así como usted desarrolla sus músculos en un gimnasio, así como usted es entrenado intelectualmente en las escuelas, usted tiene que entrenar su espíritu, desarrollarlo. Y el único que puede dar ese crecimiento de desarrollo a nuestros sentidos espirituales es el Espíritu de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y permítame decirle, hijos de Dios, somos un grupo de sordos. Apenas estamos en pañales. Yo no tengo miedo de que usted descubra grandes cosas del Espíritu Santo y supere al resto, no. Láncese en esa aventura de fe, de intimidad, de intimar con el Espíritu de Dios, de crecer en Él. Él le llevará a usted a la verdad. Él le hará comprender todas las cosas. Él es su líder. Él está junto a usted, dentro de usted, sobre usted, y le va a guiar. No significa que usted sea infalible, porque tenemos que tener un espíritu también dócil. Estamos en un orden espiritual. Dios ha puesto pastores en nuestras congregaciones con la finalidad de que lo apacienten a usted, lo guíen, lo ayuden. Usted dirá: pero bueno, este necesita más del Espíritu Santo que yo. Puede ser, pero aún así tiene una unción, tiene una investidura. Acepte y respete eso, pero escucha al Espíritu de Dios. Yo sé que los nacidos de la carne, como le pasó a Ismael, siempre perseguirán a los nacidos del Espíritu. Pablo en Gálatas, él nos enseña eso en el capítulo 4, que los que son de la carne siempre perseguirán a los que son del Espíritu de Dios. La Jerusalén terrenal peleando contra la Jerusalén celestial. No importa. Ya está previsto, está calculado. Y usted lo tiene que asumir. Pero láncese a esta aventura de conocer al Espíritu de Dios. No trate de que Él sea su amigo. Sea usted el amigo de Él. Acercaos a mí, dijo Dios, y yo me acercaré a vosotros. Vaya usted, y no ha terminado de llegar cuando Él ya está a mitad de camino esperándole, porque así es nuestro Dios. Todo impulso que nosotros tengamos hacia Él, por más pequeño que sea, Él se regocija y nos sale al encuentro. Él quiere hacer de usted un hombre y una mujer de Espíritu Santo, especial, marcado con poder y con autoridad, para hacer y representar a Jesucristo ante toda una generación que lo necesita. Poco a poco el mundo está entrando en manifestaciones sobrenaturales satánicas, en manifestaciones de milagros y de prodigios, pero que no vienen de Él. Y la confrontación
no va a ser simplemente con bla, 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 porque a veces las palabras no son suficientes, sino que tienen que ser con demostración de poder. Mire, estaba yo en una ciudad en la India que se llama Varanasi o Benares, como le llamaban en español antes, porque ahora todas estas ciudades han vuelto a sus nombres de sánscrito que tuvieron durante siglos. Está a orillas del río Ganges, que es la ciudad donde está el trono de Shiva. Hay más de 10,000 templos en una ciudad que es del tamaño de Cerrito Valle. O sea, es una cosa impresionante. Los hay pequeñitos y unas cosas monstruosas de templos. Obviamente todos son hinduismo. Es una ciudad en la que el hinduismo dice que cuando alguien muere en Varanasi, es liberado del karma. Es decir, ya no hay más, ¿cómo se llama esto? Reencarnaciones. Y por eso la ciudad está llena de enfermos terminales, que uno pues a juzgar a la vista son como pordioseros, están sentados en las aceras, con bastones, con todo. Y hay mucho ganado vacuno, porque como el ganado vacuno es el transporte de Shiva, al ganado vacuno no lo estorban. Ellos no son animales sagrados, sino que uno no sabe si Shiva está en él o no está. Entonces nadie toca una vaca, nadie la toca, porque a saber, y como este señor Shiva es tan bravo, ¿verdad? Es un Dios muy furioso, el Dios de la venganza, de la ira. Entonces mejor, si a tu enemigo no lo puedes vencer, entonces únete a él. No es un Dios popular, pero muy temido sí lo es. Y yo iba hacia el río Ganges caminando, cuando de repente volteé a mirar hacia la derecha y seguí. Digo, ¿pero qué vieron mis ojos? Y me quedé mirando. Había un tipo, más o menos a esta altura, sentado en el aire, meditando, a esta altura. Yo me quedé mirándolo y yo decía, ¿y cómo se hace eso? Si yo le voy a hablar de Jesucristo a ese hombre que está lleno de demonios, y le voy a hablar simplemente bla, 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 él se va a reír de mí. Porque me va a ver a mí un hombre sin poder. Va a ver a un hombre que tiene muchas palabras, pero que no tiene demostración de poder de lo alto. Es una confrontación espiritual muy grande. Muy grande. Simón el mago en Hechos, y por eso les digo, estudien Hechos desde otra perspectiva. Miren, por ejemplo, hagan un estudio de todas las veces que aparece la palabra Espíritu Santo. Por ejemplo, a mí me impresiona cuando Pedro dice, búsquense nombres entre ustedes, los diáconos, que sean llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas. La plenitud del Espíritu Santo era un requisito en la iglesia de Jesucristo después de Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo era quien elegía a los misioneros, porque el llamado no viene de nosotros, el llamado viene de Él. Y Él le dijo a aquellos hombres en Antioquía, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Ellos están en un ambiente de alabanza, de adoración, de ayuno, porque eso prepara nuestro corazón para las manifestaciones de Él. Pero hay que buscarle a Él. Ayunar
en paréntesis, no significa aguantar hambre. Usted está equivocado si piensa que ayunar es eso. Yo dejo de comer, pero para que ese tiempo que empleo comiendo, lo emplee orando, buscándole a Él. Si no, no tiene sentido. Ahora, si usted se apartara como Jesús a un lugar desierto, no al desierto, sino a un lugar desierto, donde usted ya no reciba llamadas telefónicas, donde no se meta a WhatsApp, donde no busque Facebook, sí. Y usted se dedique y se concentre solamente en el Espíritu de Dios, usted va a ver los cambios tan radicales que va a experimentar. Volviendo entonces al tema que venía. Entonces en la India, déjenme decirles, la confrontación es espiritual, no es de bla, bla, bla. Es que pensamos que la teoterapia es puro bla, bla, bla. Una maestra del CENETI me decía, no, eso de las liberaciones, yo no estoy de acuerdo con eso, lo que ustedes hacen. Lo que la gente necesita es consejería. Le dije, ¿y usted le va a aconsejar los demonios a la persona? ¿Qué le va a decir al demonio que está dentro de la persona? Libérela y después aconseje a la persona. ¿Cuánta gente con demonios, con ataduras, con problemas tenemos en nuestros adiestramientos? Y lo que hacemos es edificarle los demonios a la gente. Hay demonios que han hecho hasta el CF4 con nosotros, no, en serio. ¿En serio? Es importante entonces, hijos de Dios, que entendamos las perspectivas de Jesús. A Él oíd, dijo el Padre. Él tenía todas las palabras de Papá Dios para la humanidad. Nos las entregó. Pero cuando Él se marchó, Él le traspasó su liderazgo al Espíritu Santo para que hiciera todo lo que Él había hecho con esos 12. Y después con los 120 y hasta 50 generaciones para llegar al año 2017. Calculamos que somos la generación 50 después del ascenso de Cristo al cielo. 50 generaciones de cristianos. Y el cristianismo sigue firme, en pie, incólume. No ha sido tumbado. Se han intentado escribir libros para mostrar la mentira y el engaño del cristianismo. Y los que han intentado escribirlo terminan haciéndose los mejores cristianos. Porque las evidencias son muy grandes. La Biblia no es una sopa de letras. Ay, no, es que yo leo la Biblia pero yo no entiendo nada. Porque es que la leen en desorden. Si la Biblia es un libro de historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Está desarrollando la historia de un pueblo de Dios y la intervención de Dios en ese pueblo. Es un libro histórico. Pero si usted cae en la mitad de una batalla por allá, ¿qué va a entender? Porque no lee la Biblia en orden. Usted lea el libro que quiera de la Biblia, pero léalo completo. Si usted toma Isaías, léalo del 1 hasta el final. Después que quiere seguir con Apocalipsis, pues léalo del 1 hasta el final. Pero no coja un trocito de aquí, otro trocito de allá, otro trocito de acá. Porque todo hay que leerlo en su contexto. Entonces Jesús le entregó el liderazgo al Espíritu Santo. A Él oíd.
Y lo dijo 7 veces por si usted no entendía. A él oíd. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no lo que el Espíritu dijo. El Espíritu Santo está vivo y activo entre nosotros y nos habla. Amén. Conocer el corazón del Espíritu Santo es una gran aventura. Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es el Espíritu que nos guía a toda la verdad. Él no se queda centrado en sí mismo. Cuando usted entra al corazón del Espíritu Santo, ¿a quién encuentra usted? A Jesús. Le revela a Jesús como nadie nos lo puede explicar, como nadie nos lo puede revelar, como nadie nos lo puede hacer entender. Porque Él nos guía a toda la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él le va a hablar a usted. Si usted se lanza a esta aventura de una comunión sostenida con el Espíritu de Dios día a día, Él le va a guiar a toda la verdad. Pero tenga un espíritu dócil. Porque es que a veces entendemos en nuestra inmadurez espiritual, en nuestra infancia espiritual, malinterpretamos impresiones. Déjenme decirle, mire, contarles un caso. En Palmira Valle, Colombia, había un club de profetas en el CENTI. Fueron todos a una peregrinación. Y en esa peregrinación iban 3 personas. Un señor de Bogotá, con su esposa, con la que oficialmente se había casado, pero que él no amaba. E iba también la querida, que también se hizo cristiana. Entonces van a consultar a la profeta. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Con cuál de las 2 me quedo? Y entonces la profeta va y ora. Y cuando vuelve, ¿saben qué dijo? Dios me dijo que como en el estado en que tú recibiste a Cristo, en Él permanezcas. Luego entonces tú con tu querida sigan adelante. Cuando me contaron eso, yo monté en cólera, sinceramente. Yo me enojé muchísimo. Interpretó mal lo que Dios quería comunicar. Pero aún así, a mí no me da temor que usted lo haga, que usted malinterprete, que usted se equivoque. No me da temor, créamelo. Porque necesitamos aprender, crecer, desarrollarnos, madurar para poder llegar hasta la estatura de la plenitud de Jesucristo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Todos los avivamientos que han existido en la historia de nuestra fe siempre han sido presididos por un anhelo muy profundo por Dios, por su Espíritu. Este famoso conde de la República Checa, 4 siglos atrás, von Tischendorf,
en Bohemia, en Moravia, Bohemia. Este hombre, durante su corta existencia, envió más de 800 misioneros al mundo. Y cuando les digo 800 misioneros, es que ellos salían para nunca regresar. Se despedían de sus familias porque no sabían si iban a volver. Recuerde, estaban en el centro de Europa. Tenían que ir ¿cómo se llama? A la costa a tomar transporte. Iban a pie o a caballo o en carretilla. No había otra cosa. Ahí tomaban una nave para que fuesen a todas partes del mundo. ¿Cuánto podía durar ese viaje? 6 meses. 6 meses de ida, 6 meses de vuelta. No había correo en ese entonces. No había internet. Luego ellos ya se despedían como si no se volviesen a ver jamás. Muchos de ellos llegaron a la costa caribeña, Nicaragua. Los misquitos, los indígenas misquitos los recibieron. Y todos ellos se hicieron, ¿sí?, moravos. Es decir, así le llaman a la iglesia morava. Aquí tienen sucursal, aquí en Miami, la iglesia morava. Ahora, obviamente que el hecho de hacerse cristiano una generación no significa que la siguiente lo es de por sí. Y por eso ellos están siendo reevangelizados de nuevo, conociendo verdades básicas de la sola fe, la sola gracia, el solo poder, solo la escritura de Dios, ¿sí? Ellos necesitan volver a la fuente que es Jesús, a tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el secreto de este hombre? Del famoso conde. Fue solamente uno. Él cuenta en su historial que empezaron a orar y a pasar noches enteras en oración. Y empezaron a manifestarse cosas extrañas, decían ellos, entre ellos, como el hablar en lenguas. No sabían cómo manejar eso, cómo se agarra eso, no sabían. Pero ese avivamiento que tuvieron ellos fue lo que permitió que más de 800 misioneros fueran al mundo. Es que el Espíritu Santo es el único que puede lograr la gran comisión. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Solo que los que oyeron esas palabras inicialmente entendieron que lo último de la tierra era el Monte Hermón. Y se concentraron solamente en los judíos de Israel. Pero tuvo que venir otro apóstol para decir, hasta lo último de la tierra es Finisterre. Había una ciudad en España, la ciudad más, ¿cómo se diría?, más occidental de Europa, que es el fin de la tierra, Finisterre. Y decía, sí, eso es lo último de la tierra. Es decir, cubrir todo el imperio romano, que era como una U acostada. Todo lo que era Europa, el Mediterráneo y África del Norte. Tuvo que venir ese hombre, a quien se le cayeron unas escamas de los ojos, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es la necesidad más grande que usted y yo tenemos cada día. Hoy usted le oró a Dios y le dijo, lléname de tu Espíritu. Porque es que cada día tenemos que tomar la cruz y seguirle. Lo de hoy no me garantiza lo de mañana. Y no es para desalentarlo, simplemente
para decirles que cada día tenemos que tomar decisiones radicales respecto de nosotros. Se lo dijo, lo pidió, lo creyó. Ver, oír, entrar al reino de los cielos solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Usted es un hombre y una mujer nacidos de nuevo. Tenemos una vida nueva dentro de nosotros. Somos hijos de Dios. Somos su pueblo. Jesús es nuestro Señor. Dios quiere usarnos para grandes cosas, transformarnos, llevarnos hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Y mientras vamos en ese proceso, que seamos luz para el mundo. Porque el proceso no está solamente centrado en nosotros. No como Pedro. Sí, él amaba a Jesús. ¿Recuerdan? Pero Pedro le seguía de lejos en esos momentos más tristes de la vida del Señor. Y así hay muchos en la teoterapia. Les encanta la teoterapia, les encanta que uno les hable del perdón de pecados, que uno les diga cómo superar los conflictos, pero no quieren compromiso. Siguen al Señor de lejitos. Tampoco estoy diciendo que usted tiene que convertirse en un misionero de tiempo completo. Yo no sabría qué hacer con todos ustedes si me dicen hoy que sí. Para mí sería un encarte, la verdad. Me sentiría encartado. Pero es una realidad. Él quiere usarnos. Y lo va a hacer mientras Él logra el propósito de llevarnos hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Usted es un hombre y una mujer nacidos de nuevo. Tenemos una vida nueva dentro de nosotros. Somos hijos de Dios. Somos su pueblo. Jesús es nuestro Señor. Dios quiere usarnos para grandes cosas, transformarnos, llevarnos hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Y mientras vamos en ese proceso, que seamos luz para el mundo.